En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te pido, Señor de gloria, que tú nos bendigas en esta mañana. Sí, Señor. Señor, con tu presencia, primeramente que nada, podamos estar conectados Sí, Señor. en el Espíritu para recibir enseñanza que en esta mañana nuestro hermano, instrumento tuyo, va a traernos para bendecir nuestras vidas. Sí, Señor. Yo te pido, Dios, que tú abras nuestro corazón a tu palabra. Sí, Señor. Podamos discernir en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Podamos discernir entre lo bueno, lo malo, lo dulce y lo malo. Sí, Señor. Que esto sea de provecho para todos y cada uno de nosotros, Señor. Acelera los pasos de los que vienen de camino, Padre. Sí, Señor. Tráelos con bien, protégelos y guárdalos de toda obra mala y de todo peligro. Amén. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, mis hermanos, esto es una reflexión, de un cumplimiento profético. Yo no voy a decir que, pero sí lo que ha estado aconteciendo y los eventos que han estado aconteciendo, podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple fielmente, ¿verdad? Y como dijo el hermano una vez más, esto es para lo que el Señor ha puesto desde el comienzo en mí, es ese anhelo de despertar la iglesia y de hacernos entender los tiempos que estamos viviendo, que es necesario que cada uno de nosotros despertemos. Es triste, hermano, no solamente aquí, es ver las iglesias a nivel mundial como están dormidas, no están como el Señor nos mandó, a que estemos velando. Y eso es lo que, una vez más, el Señor me ha permitido por su misericordia traer este mensaje, ¿verdad? Me gustaría que buscáramos el Salmo 83 y vamos a estar analizando este salmo hoy en esta reflexión, y vamos también a estar analizando una profecía en el capítulo 49 del libro de Jeremías. Y vamos a comenzar por leer el Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. Vamos a ver, mis hermanos, que este salmo, un salmo no muy frecuente, compartido ni leído en las iglesias. Este salmo, el contexto histórico, el que lo escribe es Asaf. Asaf fue un destacado levita, músico y vidente o profeta, que sirvió en la corte del rey David y es reconocido principalmente por su papel como director de alabanza y por la autoría de salmos como el salmo de 12 salmos, el 73 y 83 están incluidos. Este fue del linaje y cargo, era hijo de Berequías, pertenecía a la tribu de Leví, fue designado por David como uno de los 3 líderes principales de la música en el tabernáculo. Junto con Emán y Etán, él tenía un don profético. La Biblia lo describe no solo como un músico, sino como un vidente, o sea, un profeta. Esto lo describe, si quieren apuntarlo y lo pueden verificar, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30. Es donde confirma que este siervo era un profeta. En un término antiguo para referirse a los profetas, con la capacidad de ver eventos futuros o revelaciones divinas. Sus salmos, incluyendo el 83, suelen tener un tono doctrinal, histórico y profético. Este es un lamento, lo que él está haciendo a través de este salmo es un lamento comunitario, o sea, de la comunidad que se está lamentando delante de Dios, ¿verdad? Y está pidiendo la misericordia, la intervención divina.
Y Asaf, específicamente en el Salmo 83, clama a Dios por la protección de su pueblo Israel ante una confederación de naciones enemigas que buscaban destruirlo. Su nombre significa colector o reunidor en hebreo. Sus descendientes, conocidos como los hijos de Asaf, continuaron sirviendo como cantores en el templo durante generaciones, incluso tras el regreso del exilio. Es un lamento, tras del exilio, él continuó sirviendo en el templo, ¿verdad? Como levita. Ahora vamos a entrar y vamos a ver. En este salmo, Asaf pide la intervención divina contra una alianza de naciones enemigas que buscaban destruir a Israel, pero no solamente destruir Israel, sino borrar su memoria, aunque históricamente esto pudo haberse aplicado en tiempos de crisis. Muchos estudiosos y teólogos lo interpretan como una profecía de una batalla final o de conflictos futuros, indicando que su cumplimiento total busca el reconocimiento y de la soberanía de Dios sobre toda la tierra, como dice los versículos finales, ¿verdad? La respuesta a esta oración y tal vez esta profecía que el profeta Asaf reveló a través de esta plegaria, muy bien pudo haberse referido a tiempos de amenazas contra Israel durante el reinado mismo de Josafat. Esta conexión se basa principalmente en las similitudes entre el texto del Salmo 83 y el relato histórico que nos narra Segunda de Crónicas, capítulo 20. En su caso ustedes pueden, ¿verdad? Porque nos cogería mucho tiempo, ver ese relato en Segunda de Crónicas 2:20, ¿verdad? Donde se puede ver cómo... vamos a verlo más adelantito. Aquí parte de eso lo vamos a ver aquí. La respuesta, en Segunda de Crónicas 2:20, el Salmo 83 al tiempo de Josafat, un descendiente de Afat llamado Jahaziel, fue quien entregó el mensaje de victoria de parte de Dios al rey Josafat, ¿verdad? En el tiempo de Josafat, vamos a ver, en este salmo el autor describe una confederación de naciones que se han unido con un solo propósito. Dice el propósito que ellos tenían, que era destruyámoslos para que no sean nación. Asaf pide la intervención divina contra una alianza de naciones enemigas que buscan destruir y borrar a Israel de la faz de la tierra. Durante el reinado de Josafat, aproximadamente el año 870 y 848, como narra Crónicas 20, o sea, lo que van a leer en Crónicas 20, Segunda de Crónicas 20, ¿verdad? Aconteció entre los años 870 y 848, cuando este grupo de naciones que vamos a ver ahora más adelante se reunió alrededor de Israel y trató de atacarla con el propósito de eliminar a Israel de la faz de la tierra. Pero es interesante ver cómo ellos lo que deseaban, ¿verdad? O sea, muestra la envidia, la ambición, el celo que tenían contra ese pueblo. Sigue vigente. Por ahí vamos, por ahí vamos, sí. Porque, y tenemos que entender algo, iglesia, que ese mismo sentir que Satanás ponía en aquellos pueblos es el mismo que hoy en día pone en contra de la iglesia, porque nosotros hoy en día somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tomar eso bien en cuenta. Durante el reinado de Josafat, como dijimos, en el 870 al 848 a.C., narrado en Segunda de Crónicas 20, ocurrió una situación idéntica. Una vasta coalición de amonitas, eran tribus que existían allí, y lo más interesante es que son las mismas tribus que asistían a esa tierra de Canaán cuando Dios le dio esa tierra a los hebreos, ¿verdad? Esas mismas tribus que Dios le mandó a ellos, que tenían que destruirlos, que tenían que acabar con ellos. Pero en parte por la desobediencia y la dureza del corazón del pueblo hebreo, ellos no alcanzaron, por su idolatría también, no alcanzaron a destruir a todas esas naciones.
Y parte de todas esas naciones hoy en día todavía le están dando dolor de cabeza al pueblo de Israel, ¿verdad? Y están peleando en contra de él. Vamos a ir por ahí. Esta cual Judá, de forma sorpresiva, la magnitud de la alianza era tan grande que Josafat tuvo miedo. Y eso lo van a ver ahorita. Josafat tuvo miedo. Tuvo miedo y proclamó un ayuno nacional. Eso lo vamos a ver cuando lean Segunda de Crónicas 20, ¿verdad? Si comparamos estos enemigos mencionados en ambos textos, vemos una superposición geográfica importante, ¿verdad? En el Salmo 83 se mencionan a Edom, a los ismaelitas, a Moab, a los agarenos, a Amón y a Amalek. Si buscamos Segunda de Crónicas 20 y la leemos, vemos que son la gente del monte Seir, que vienen a ser los edomitas, vienen a ser los hijos de Moab, igualmente como decía el Salmo 83, y los hijos de Amón. En el relato de Josafat, la respuesta de Dios fue sobrenatural. El pueblo de Israel no tuvo que pelear. Los enemigos se confundieron entre sí y se destruyeron unos a otros. El resultado fue que el pavor de Dios cayó sobre todos estos reinos, cumpliéndose el deseo del Salmo, lo que Asaf había pedido, ¿verdad? Dios le respondió en este evento que estamos compartiendo acerca de Segunda de Crónicas 20. Dios le respondió poniendo pavor, poniendo miedo, espanto sobre estas naciones y sobre estos pueblos, ¿verdad? Y cumpliéndose lo que decía el Salmo 83, de las naciones supieran quién es el Altísimo. Aunque la situación de Josafat encaja muy bien, muchos estudiosos creen que el Salmo 83 es progresivo. En otras palabras, que puede tener más de un cumplimiento, ¿verdad? Y eso vamos a seguir viéndolo ahora. Algunos escatólogos también ven este salmo como una referencia a la guerra de independencia de 1948 o una alianza futura de naciones vecinas contra Israel. O sea, algunos consideran cuando Israel fue instituido como nación y ellos regresaron a su pueblo, a su tierra, en aquel entonces, en aquellos años, se levantaron varios países alrededor de ellos, ¿verdad? Como fue Jordania, Egipto y unos cuantos más. Todavía yo no había nacido, pero eso está guardado ahí, ¿verdad? De que esas naciones se levantaron en contra de Israel y lo que le llama la guerra de independencia de Israel. Israel acabó con todas aquellas naciones y ¿cómo se dice? Los derrotó en batalla. Ellos tuvieron que rendirse y hacer pacto luego, como Egipto hizo un pacto con Israel después de esto, ¿verdad? El propósito final del cumplimiento de este salmo, según el versículo 18, es que los enemigos reconozcan que Jehová es el Altísimo, aleluya, sobre toda la tierra. No solo su destrucción física, el salmista no pide simplemente ganar la batalla, sino que Dios actúe de tal manera que los enemigos queden avergonzados y reconozcan a Jehová como el Dios de toda la tierra. Bendito sea su nombre. El Salmo 83 menciona una coalición de 10 naciones o grupos étnicos que rodean geográficamente a Israel hoy en día. Según diversos análisis teológicos y mapas bíblicos, sus equivalentes modernos serían principalmente los vecinos de los pueblos árabes, ¿verdad? Aquí hay una tablita que vamos a compartir. Voy a mirar un poquito esto para allá. Y esta tablita hace referencia el grupo bíblico de los edomitas son hijos de Esaú, el hermano de Jacob, y su ubicación geográfica actual es alrededor de Jordania, que es un pueblo bien cerca. Ahora vamos a ver en el mapa después. Los ismaelitas, hijos de Ismael, son parte de Arabia Saudita y son árabes.
Los moabitas son hijos de Lot. Y ellos también se mezclaron y viven en la región en Jordania también. Los agaritas, hijos de Agar, la esclava egipcia, en que Agar tuvo la relación, están parte de ellos están en Egipto. Gubal o Gebal son, ¿cómo se dice?, ancestros diferentes que se mezclaron. Por eso dice varios, y ellos están en el Líbano, lo que es Líbano o el Líbano hoy en día, que es al norte de lo que es Israel. Esas ciudades que se conocen como Tiro, ¿verdad?, que el Señor mencionó en los evangelios, forman parte del Líbano, ¿verdad? Los amalecitas, que fueron hijos de Cam y que viven en el Sinaí. Los filisteos, también hijos de Cam, ellos viven o habitan en Gaza y palestinos. Y los de Tiro, que son hijos de Cam también, que viven en el Líbano. Ahora voy a quitar esto para que podamos ver la posición geográfica de estos pueblos. Bendito sea su nombre. Sí, claro. Y se puede quedar con ellos. Pues, vea, perdón, Martita. Cuando me preguntó a la hermanita, a lo mejor puede hacer copia para que le dé a cada uno de ellos. Porque no son muchos, ¿verdad? Y gracias. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que, como dice, las tiendas de Edom, que corresponden a Jordán, ¿verdad? Los ismaelitas, que vimos, que se identifican con Arabia Saudita, Saudi Arabia, ¿verdad?, que son los hijos de Ismael, y los moabitas, que representan la región de Jordania también, parte de esta región también, ¿verdad? Los agarenos se asocian con el norte de Jordania, al norte, que fueron grupos en el desierto de Arabia. Los biblos, que son los de Gebal, que mencionamos ahorita, es una ciudad-región en la costa del Líbano, que muy bien puede ser habitantes del Líbano en esta área, puede ser en las ciudades de Tiro y Sidón, que el Señor mencionó, o también parte de Beirut. Ellos habitan en este territorio, ¿verdad? Hablamos ya de Jordania, los amalecitas, que viven en el Sinaí, que viene a ser parte del norte de Egipto, ¿verdad? La región del Sinaí es parte de Egipto, aquí en esta área de aquí. Y ya mencionamos Tiro, los de Asiria, cubre las áreas de Siria al norte de Irak. Los de Asiria serían estas áreas de aquí, ellos habitan en esta área de aquí, y en esta área de aquí, parte de Irak, muchas de esas tribus viven en estas áreas, ¿verdad? Para muchos estudiosos de escatología o profecías del fin, el Salmo 83 describe un conflicto contra los vecinos fronterizos inmediatos. Como pudimos ver, estas naciones como Egipto, Saudi Arabia, Irak, Siria, Líbano, Jordania, todos están alrededor de este pedacito de terreno que son 23 kilómetros cuadrados apenas, con alrededor de unos 10 millones de habitantes hoy en día, ¿verdad? Pero todos ellos se han levantado en diferentes ocasiones y vamos a entrar ahora a ver de qué manera también, ¿verdad? Para muchos estudiosos, ya dijimos esto, ¿verdad? Muchos estudiosos de la escatología, la profecía del Salmo 83 describen un conflicto con los vecinos fronterizos inmediatos de Israel, lo que encaja con los enfrentamientos actuales contra grupos financiados por Irán, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué papel juega Irán en esto que está sucediendo, esto que ha estado sucediendo en los últimos años y se ha agudizado más desde el 7 de octubre del año 2023, cuando tribus o grupos terroristas de Hamas incursionaron en el territorio de Israel y mataron, hicieron atrocidades, niños, señoras embarazadas. Ellos se llevaron cautivos miles de judíos hacia la franja de Gaza
que es una sección aquí pegado al mar, al sur de Israel, bien pegado a lo que es Egipto, ¿verdad? ¿Qué estamos demostrando? Que esa plegaria en el Salmo 83, que este profeta rogó, ¿verdad? Se ha estado cumpliendo, porque él, al ser profeta, se ha estado cumpliendo en los últimos años. No sé si ustedes han estado viendo en las noticias, ¿verdad? Pero hoy en día, si podemos buscar Sofonías capítulo 2, busquemos Sofonías capítulo 2 y vamos a leer el versículo 3 o 4. Capítulo 12. 2. Capítulo 2. Cuando empieza a hablar empieza a hablar de... No me entiendo, déjame buscarla. Yo también debió haberlo. El que lo tenga, lo puede leer, el que lo tenga más. Sofonías capítulo 2. ¿Tú lo tienes, mano? No, espérate. 2. El versículo 3 me parece que comienza. El 3 y el 4. Me parece que ahí comienza, que habla de la destrucción de Gaza. Dice, Gaza será destruida. Dice, el número 3 dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová todos los humillados de Perdón, la tierra. es el Sofonías 2:4. Ok. Y Porque lleva- Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigado. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los filisteos. La palabra de Jehová es contra vosotros. Oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morado. Hasta ahí. Ahí podemos ver un cumplimiento profético, hermano. Se acaba de cumplir el año pasado, se acaba de cumplir eso. Porque hoy en día, porque usted cree que están tratando de reconstruir a Gaza. Porque Gaza ha quedado en ruinas, está hecho polvo. O sea, ¿qué estamos tratando de demostrar? Que este Salmo 83, lo que este siervo rogó al Señor, luego estas naciones se levantan en contra de Israel, pero el poder de Dios interviene, ministra, ¿verdad? Y trae cumplimiento a la profecía que el profeta Sofonías dio más después de Asaf, dio esta profecía, y esa profecía se acaba de cumplir hace el año pasado. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a ver cómo Irán lo que encaja con los enfrentamientos actuales, que Irán ha sido un patrocinador, un financiador, ha sido un soportador de estas grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, los hutíes, varios de los pueblos mencionados. Estos revoltosos terroristas forman parte de muchos de esos pueblos que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y ellos se han levantado y están dándole cumplimiento a este Salmo 83, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Jamás, que ha estado operando, atacando a Israel desde Gaza por varios años ya, Irán, estas tribus, estos grupos pro-sí, son grupos que son aliados con Irán. Todos ellos tienen el mismo deseo y lo pronuncian y lo dicen: acabar y desaparecer a Israel, ¿verdad? Y después de Israel, pues iban a atacar y acabar con los cristianos, los creyentes también, con la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que estar en conocimiento de eso, porque ya hoy en día también los tenemos aquí adentro en nuestro país. Y tenemos que abrir los ojos y estar bien pendientes, ¿verdad? El Salmo 83 coincide geográficamente con los centros de operación de estos grupos, como es Filistea, es Palestina, el área, como dijimos ahorita. Los filisteos habitaron en parte de lo que es Gaza, ¿verdad?
se identifica con la franja de Gaza, el bastión de Hamás. El Salmo 83 dice, hagámosle desaparecer para que no sean nación. Como leímos en el Salmo, ellos se han puesto de acuerdo. Como leímos en el Salmo 83 al comienzo, ellos han hecho pacto, ellos se han conciliado, se han juntado para un solo propósito, para destruir a Israel. Y eso lo hemos estado viendo, ¿verdad?, en el desarrollo de la clase, y lo hemos estado viviendo nosotros en los últimos años, más que nada, ¿verdad? Se identifica, ya leímos esa parte, hagámosle desaparecer para que no sean nación. Una retórica muy similar a la de los estatutos de esos grupos. O sea, esos grupos, eso es su consigna, eso es lo que ellos, ¿verdad?, quieren hacer. Algunos escatólogos consideran el desenlace de estas guerras terminará con una victoria decisiva de Israel. Y eso lo hemos estado viendo, porque si vamos a... voy a compartir esto, no sé si ustedes lo conocen, pero las noticias han estado dando testimonio el año pasado. No sé si recordarán que en el Líbano, ¿verdad?, Israel mató a Nasrallah, era el líder de Hezbollah. Israel, el Mossad hizo una hazaña tremenda donde infiltró y tomó, ellos se acostumbran a comunicar por beeper. Israel, el Mossad se infiltró, le puso un chip a esos beepers, y ellos, cuando lo fueron a encender, le explotó, muchos perdieron órganos, incluyendo sus partes genitales y muchas otras partes, ¿verdad? O sea, está demostrando cómo Israel los está derrotando, ¿verdad? Y cómo Dios respalda a su pueblo, ¿verdad? Y ese mismo respaldo está sobre la iglesia. Y eso es también lo que debemos también de edificarnos en ello, ¿verdad? Como dice el Salmo 38, el Ezequiel 38, que esta sería la próxima guerra que nosotros vamos a ver más adelante, después de la que estamos viendo hoy en día, que ahí vamos a entrar ahorita. De aquí a muchos dice que ante la invasión mayor descrita por Ezequiel, o sea, el pueblo de Israel, cuando ellos derroten todos estos grupos y esta guerra acabe, ellos van a entrar en un convenio, porque se ha estado negociando lo que le llaman los pactos de Abraham ya por muchos años. Pero Irán y otros de sus grupos terroristas lo han, ¿cómo se dice?, impedido que ellos firmen pacto. Pero al Irán ahora, como está sucediendo, salga del mapa del Medio Oriente, van a surgir pactos donde Israel va a vivir confiadamente y tranquilo, como Dios se lo prometió, ¿verdad? Ahí no va a quedar el asunto, porque Ezequiel 38 nos habla de otra guerra que se llama Gad y Magog, la cual será una invasión de potencias externas, como es Rusia, Turquía, Libia, son otras coalición de naciones, ¿verdad? Y el motivo de esta otra guerra ya sería botín y la riqueza. Hasta aquí lo que hemos podido, el Señor nos ha dado para traer acerca de lo que es el Salmo 83, ¿verdad? Ya compartimos cómo el Señor se glorificó en la profecía de Sofonía y derrotó a Gaza, cómo el Señor se glorificó en una profecía importante que está en Isaías 17, si la quieren apuntar y buscar y leerla después, que es la destrucción de el Líbano y de Damasco, de Siria. Lo pueden leer en su casa, que fue cuando compartimos y hablamos de cómo habían sido bombardeados en el Líbano varias ciudades, varios pueblos del Líbano, y cómo había sucedido que Nasrallah, el líder de ese grupo Hezbollah que controla el Líbano y opera desde ahí, también fue asesinado, y hoy en día Hezbollah está casi, se puede decir, desmantelado. Vamos ahora a la otra parte de la enseñanza, o de la reflexión, ¿verdad? Vamos a decir que es una reflexión profética, que ustedes mismos pueden hacer sus análisis, ¿verdad? Y vamos a leer en Jeremías 49. Busquemos Jeremías 49. Y vamos a leer el versículo 34 al 39. Cuando lo tengan, me dicen. 49. Vamos a leer de los versículos 34 al 39.
49. Versículo 34 al 39. La profecía sobre Elam. Ok, por favor miren hacia aquí. Elam, y disculpen el mapa. Porque, mira, Elam es en la parte sureste de lo que es hoy en día Irán, ¿verdad? Está situado aquí, ¿verdad? Al sur de Asiria y al oeste de Israel. Aquí está la Palestina, Egipto, y aquí está Elam. Ese fue el nombre antiguo. Es más, cuando compartimos la clase el domingo pasado, Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 8, él estaba ubicado allí en Elam, ¿verdad? Porque formaba parte de lo que es Irán hoy en día, ¿verdad? Vamos a leer para poder entender, por eso les estoy mostrando, para que sepan quién es Elam, para que comprendan que esa profecía se está refiriendo a Irán. Vamos a leer a partir del versículo 34 al 39. Pero hermana, disculpe, Jeremías 49, versículo 4. 34. 34. Sí. 39 no hay. Claro que Hay 49, 34. 39. 34. 34 y 39. ¿Ok? Lo leo. Sí, lo pueden. Claro que sí. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías y del rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Detengámonos ahí un momentito, por favor, hermano. Vamos a poner atención a los detalles. El Señor está diciendo que Él quiebra el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Aquí, los elamitas antiguamente eran expertos arqueros. Su arma principal y su fortaleza radicaba en sus defensores arqueros. Por eso, acordémonos, esta profecía fue dada, ¿verdad?, en aquella época donde el profeta, lo que veía, él hacía una expresión, una manifestación de lo que él creía que era, ¿verdad? El arco de Elam. Él está haciendo una ilustración de algo que se dispara por el aire, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Y dice, sigue, continúa con él. Esto forma parte de la fortaleza de aquel pueblo y hoy en día forma parte de la fortaleza de ¿quién? De Irán. Vamos a seguir. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Ese detalle, manténganlo en mente, bien importante. Destruiré ¿a quién? Al rey y a quién? Y al príncipe. ¿Verdad? Manténganlo bien y recuerden, por favor, síganme. Pero acontecerá que en los últimos días te haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Vamos a ver después a qué se refiere ese versículo, más adelante, ¿verdad? La República Islámica de Irán, antes llamada Persia, hasta el año 1936 fue llamado Persia. O sea, de este nombre de Elam se cambió a Persia, y de Persia en el año 36 se cambió a Irán cuando los ayatolas tomaron el poder en el año 1979. ¿Quiénes son los ayatolas? Son un grupo religioso extremista que creen en Alá, que creen en ¿verdad? El profeta Mahoma, se guían por el Corán, y ellos reinan en un reino teocrático, un reino religioso, como tuvo Israel en parte de su historia, donde Dios reinaba sobre Israel. Pues es algo parecido, ¿verdad? Donde está reinando estos ayatolas, son
El reino teocrático, a pesar de que ellos eligen también un presidente. Y vamos a ver ahora eso ahí. Los ayatollahs tomaron el poder en el año 1979. En el 2025 fue electo presidente un individuo llamado Mamao Ahmadinejad. Disculpe, no sé cómo decirlo. El 6 de octubre del año 2005 dijo que Israel pronto desaparecerá. Esa fue la primera declaración de este presidente, ¿verdad? Esto es un poquito de historia para que comprendan la motivación que tiene ese pueblo, ese grupo por dentro, ¿verdad? Que Israel pronto desaparecerá, y luego lo repitió el día sábado de diciembre del 2006 a los líderes palestinos que Israel pronto desaparecería. Esta declaración del presidente iraní declaró en un congreso llamado El Mundo Sin Judíos, Sin Sionismo, que Israel debe ser borrado del mapa. Este mismo gobierno de Ahmadinejad estaba desarrollando en esos tiempos un potencial nuclear enriqueciendo uranio con fines que él consideraba pacifistas, y tenemos en claro y concreto que el presidente iraní aceptó siempre estar desarrollando un armamento nuclear. Ellos quieren desaparecer a Israel, como el Salmo 83, una vez más, fue rogado en petición por Asaf, y aquí, que ellos tenían esa intención. Los iraníes tienen esa intención, ¿verdad? Y ellos quieren desaparecer a Israel, y este presidente israelí declaró muchas veces su odio acérrimo contra Israel y su deseo de exterminar al pueblo judío de la faz de la tierra. Van a ver que las declaraciones de Ahmadinejad responden a lo referido en el Salmo 83, verso 3, cuando el versículo 3 del Salmo 83 dice: venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel sobre la tierra. Lo que dice que el cumplimiento de profecías previamente escritas por los siervos de Dios, como es el Salmo 83, en abril del año pasado, el ayatollah, líder supremo de la revolución iraní, ¿verdad?, que compartimos, es un reino teocrático y él es el líder, dijo, supremo de Irán, emitió un tweet en Twitter y dijo en persa y en hebreo diciendo que Alá maldiga al régimen sionista, depredador de Israel, que Alá maldiga al régimen sionista, depredador de Israel. Nosotros sabemos bien que la palabra de Dios es clarísima en el libro de Génesis capítulo 12, en el versículo 3, ¿verdad? La palabra de Dios dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Comprendamos que él lo que cometió fue un suicidio. ¿Por qué? Sí, Génesis 12, 3. Este individuo lo que cometió con esa declaración, ¿verdad?, de maldecir a Israel, vamos a verlo más adelante, bien parecido a lo que hizo Hugo Chávez, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Chávez? Bueno, pues no me quiero adelantar, pero ese individuo ayatollah fue asesinado por bombardeos israelitas ayer. ¿Hace justicia a nuestro Dios? Cumple sus promesas, ¿verdad? Vamos a ver ahora, dice, él lo que hizo fue su propia sentencia, ¿verdad? Él declaró su propia sentencia. Al comprender que el juicio cometido este hombre delante de Dios ha levantado el puño contra el cielo. Este hombre perverso, al igual que Hugo Chávez, maldijo a Israel. Este hombre ha levantado el puño contra Dios y contra el trono del Señor. Y como leímos ya anteriormente en Génesis, esa fue la consecuencia. Ayer perdió la vida. Abraham y sus descendientes, Isaac. Y esta fue una promesa en Génesis 12:3 que Dios le dio a Abraham y a sus descendientes, Isaac, Jacob. Por ende, las tribus de Israel
dice la palabra de Dios, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti toda la descendencia de las familias de la tierra. O sea, esa bendición se extendió a toda la familia, a todos los creyentes que a través de creemos en el Señor a través de la fe en Abraham, ¿verdad? No en Abraham, perdón, en el Señor. Dios le hizo esa promesa a Abraham, se la hizo al pueblo de Israel, y de sobrevivencia del pueblo hebreo por todas las generaciones, ¿verdad? Por toda la historia. Y este hombre, el Ayatollah Ali Khamenei, cegado por su odio y su maldad, pide a Alá que maldiga a Israel. Esto no nos suena parecido a lo que sucedió con el Balaam, ¿verdad? Que podemos leer en Números 31:16. El profeta que quería inducir a la maldición en contra de Israel y no lo logró. Irán se ha convertido en el peor enemigo del pueblo judío después de Adolfo Hitler. En los últimos años ha sido el financiador, patrocinador, proveedor de armamentos, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, Hutíes y ISIS. Grupos que como Irán son antisemitas con un odio en contra de Israel y como dice el Salmo 83, se han confabulado. Lo leímos en el Salmo 83. Por eso traigo y conjugo todas estas dos escrituras. Porque lo que fue pedido por Asaf en ese salmo y fue profetizado al mismo tiempo, lo podemos ver en el desarrollo de estas profecías, el cumplimiento de estas profecías, ¿verdad? Ahí podemos, Israel en la profecía bíblica es el reloj profético de Dios y el pueblo hebreo es el pueblo escogido, nunca desechado por Dios. Tiene un plan y un propósito, un objetivo, una agenda con Israel y ningún grupo terrorista va a hacer retroceder a Dios de los planes, propósitos maravillosos que tiene para con su nación. De Israel en la historia, Dios nunca desechó a Israel. Tiene un plan final para ellos en los últimos días. La Biblia anuncia la destrucción de Siria, de la destrucción del Líbano y la destrucción de Irán, como lo leímos en Jeremías 49. A todo un pueblo con el cual tenía una alianza, estamos hablando del Líbano ahora, tenían una alianza de hermanos, porque los libaneses, antiguamente, el reino de Israel se extendía hasta lo que es parte del Líbano hoy en día, ¿verdad? Y el fuego destruyó a todo un pueblo que vivían como hermanos, y este grupo Hezbollah se introdujo en ese Líbano, y hoy en día ellos controlan hasta el gobierno del Líbano, y hoy en día desde allí lanzan ataques en contra de Israel. Pero el año pasado, recordaremos que Israel en varias ocasiones bombardeó estas ciudades allá alrededor del Líbano, y el fuego destruyó muchos edificios y lo llevó a la ruina, como comienzo del cumplimiento de la profecía de Isaías 17:1, si quieren apuntarla y leerla en casa, que dice la escritura, aquí voy a leerla. Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Pero se va a armar una confabulación entre Siria, Irán y el Líbano a la cabeza, tal como lo dice la escritura. Hoy en día ese Hezbollah gobernando el Líbano y la capital de Siria también habla del cumplimiento de la profecía de Isaías 17. En la noche de este viernes pasado, hermanos, Israel, Estados Unidos de América, Inglaterra e Irán entraron en guerra. Y en la mañana de ayer, Irán, el Golfo Pérsico forma parte de lo que es Irán. El Golfo Pérsico está en esta sección de aquí abajo, ¿ves? Golfo Pérsico, ¿verdad? Los iraníes, como tienen control de ese territorio, el día de ayer cerraron el estrecho de Hormuz. Es como un canal, como el canal de Panamá, ¿verdad? Ellos lo cerraron. Esto, vamos a ver más adelante, lo que se llama al estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz cruza la mayoría del petróleo mundial, aproximadamente un 30%. E Irán soberanamente lo cerró ayer, al comenzar la guerra,
en su territorio. Se sabe por esto que esto afectará a los intereses petroleros de muchos países en el mundo y la economía mundial se va a ver afectada. Y no solo la de Estados Unidos, sino la de Europa y de todos los países del mundo. Esta calamidad económica en el mundo puede traer consecuencias, ¿verdad?, irreversibles en muchos otros países pequeños, pobres, que no tienen la economía como la de esta nación, ¿verdad? El presidente de Irán fue bombardeado ayer en su palacio y varios de sus líderes y de los líderes militares de su ejército fueron destruidos. Como dijo la profecía, el versículo 36, que dice que el rey será destruido y su príncipe. No sé, yo no lo veo como casualidades. Por eso es una reflexión. Es una reflexión, ¿verdad? Analicemos esta profecía de Jeremías en el capítulo 49. La palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán, diciendo: así ha dicho Jehová. Vamos a tocar los puntos ahora. Es el término de: he aquí que yo quiero el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Ese nombre antiguo Elán es Irán, que se llamó también un tiempo Golfo Pérsico. Así dice la palabra acerca de Elán, Irán. ¿Qué significa este término? He aquí yo quiero el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. En los días del profeta no existían los misiles ni las ojivas nucleares. No existían. ¿Verdad? ¿Será que el profeta comparará los misiles con el arco? Reflexionemos. Que en aquella época los elamitas eran expertos arqueros. Irán ya tiene uranio enriquecido, fue confirmado antier por la Organización Mundial que controla las armas nucleares, que ellos tienen bajo tierra en un búnker, en uno de sus plantas nucleares, a unos 300 pies aproximadamente, tienen un porcentaje de uranio enriquecido ya al 60%. Este es un grave problema. Y escuchemos rápido, porque en Jeremías 49 dice que el arco de Elán será quebrado. O sea, es posible que esos bombarderos que ayer y hoy están de Israel y Estados Unidos, están sobre todos estos lugares nucleares, porque lo están bombardeando, cause una explosión de este uranio enriquecido. Dios lo guarde y Dios lo libre que eso no suceda. Y que la bomba estalle sobre ellos mismos, ¿verdad? Israel pueda causar la explosión de este uranio enriquecido y que la bomba está... Estados Unidos ha utilizado muchos aviones para golpear 5 objetivos militares que ya han sido públicamente descritos. Y las estaciones nucleares como la de Isfahan, una de ellas, la de Fordo, en esta de Fordo que se considera que está a 300 pies bajo tierra en un búnker, guardado esta cantidad de uranio que ellos ya han procesado al 60%. Está guardado ahí. Pero los Estados Unidos tienen una bomba que conocemos, se llama Bunker Buster, que son capaces de penetrar y si tiran una tras de otra, puede llegar a gran profundidad. Si llega a destruir esto, eso puede causar una explosión, y esa explosión que causaría que la gente huya. Como dice la profecía en el 49, que los iraníes saldrán de ahí de esa nación. Eso puede ser causado por esto, como también puede ser causado con un pozo de petróleo, como sucedió cuando la guerra de Irak, pozo de petróleo y tuvieron que salir la gente patica para que te tengan, ¿verdad? Dice, ahí vamos a ver, la cantidad de, mire, veamos algo importante, ¿verdad? Ya hablamos de las bombas rocosas. Y hay otra refinería que ellos tienen que se llama Natanz, que también está siendo bombardeada. La gran cantidad de aviones, porque la Biblia lo dice, mire, el verso 35 dice: traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. O sea, en la profecía lo que el profeta Jeremías está refiriéndose a traer de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste, los vientos. Eso es algo sobrenatural, porque el viento usualmente solo sopla de un lado al otro. Se estaría refiriendo, reflexionemos una vez más, a estos aviones que están bombardeando todos estos puntos, porque el profeta esa es la mejor manera que lo podía ilustrar, ¿verdad?
O sea, reflexionemos lo que estamos leyendo. Y los van a bombardear desde el norte, lo están bombardeando hoy en día, aproximadamente ayer utilizaron cerca de 300 aviones y estaban bombardeando el norte, el sur, el este y el oeste de esa nación. De todos lados los bombardear y los, dice la escritura, los expulsaré a todos estos vientos y no habrá nación donde no vayan los fugitivos de Irán, los iraníes. Van a tener que escapar de su propio país. Y dice el versículo, haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos desgracia y el ardor de mi ira. O sea, es juicio de Dios sobre esta nación. Y es importante ver y analizar, ¿verdad? Desde hace 2 meses el pueblo iraní que ha sido reprimido, ha sido esclavizado, ha sido maltratado por este gobierno teocrático de estos líderes religiosos. El pueblo ha salido a las calles protestando, tratando de tumbar el gobierno, rebelándose en contra del sistema, descontentos con el sistema, ¿verdad? Y Dios está... ¿qué ha sucedido? Que ellos lo han cogido, lo han reprimido, lo han matado, lo han acribillado, han acabado con ellos, ¿verdad? Y no se conoce la cifra específicamente, la televisión está anunciando unos 30,000 personas, pero otras fuentes que salen de Irán se considera hasta 100,000 o más. La cifra todavía no es verificable, pero han matado 100,000 personas en los últimos 2 meses. Eso es parado de... O sea, el Señor está trayendo, y esto por eso lo estamos analizando a través de esta profecía, el Señor está trayendo juicio. Y vamos a ver lo que dice el Señor en esa profecía. Dice, el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré espada tras ellos hasta acabarlos, y pondré mi trono en Elam. Esta expresión es interesante, porque Irán hoy en día es una de las naciones donde más crecimiento del cristianismo ha habido. Hay un pueblo grande, ¿verdad?, de creyentes en Irán, que renuncian a esa religión que ellos practican y han creído en nuestro Señor. Y hoy en día el Señor está haciendo justicia. Dice que pondré mi trono en Elam, se va a imponer en Irán y destruiré a 2. Escuche lo que dice, destruiré al rey y al príncipe. Ayer falleció el padre y el hijo, y el rey, el Ayatollah Ali Khamenei, y su hijo, quien es el príncipe, el actual presidente, también están esperando, puede ser que haya muerto, fueron alcanzados por las bombas este viernes que pasó. En la noche de ahí, ellos van a ser derrocados, y esta profecía se está cumpliendo literalmente delante de nuestros ojos, ¿verdad? No sé si ustedes estarán de acuerdo. Este es el destino de los que maldicen a Israel, y el presidente de Irán que dice que va a borrar a Israel del mapa, ese que lo hizo en el 2006, Ahmadinejad, su casa fue bombardeada ayer y él falleció ayer también. O sea, nuestro Dios no muere. Y en el mundo entenderá que el exterminio de Israel es imposible. Vamos a leer Jeremías 31, el versículo 35, dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. El 36 dice: si faltaren estas leyes delante de mí, Jehová también, y la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios ha prometido que mientras Él exista, Israel existirá. En Irán hoy en día existe una comunidad judía descendiente de la reina Esther, que siguen viviendo allí en Irán. El problema es que, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos están en peligro, oremos también por ellos. Porque si esta guerra, los líderes iraníes pueden ordenar masacrarlos, y pido una vez más, oremos por ellos, por la comunidad cristiana que existe allí,
Dios va a rescatar a estos judíos, como dice el versículo 39 de Jeremías 49, y los va a traer nuevamente. Dice, acontecerá en los últimos días que haré regresar a los judíos cautivos desde Elán, dice el Señor. Observemos y estemos pendientes que este conflicto no se extienda a Siria y ya hoy en día a otros muchos países del Medio Oriente. Y para cumplimiento de la profecía de Isaías 17. La Biblia en Jeremías capítulo 30, versículo 7, dice que viene gran angustia sobre Jacob o Israel, pero de ella será librado. Tenemos que entender que Irán tiene una gran cantidad de misiles balísticos de largo alcance, incluyendo intercontinentales, que pueden causar grandes daños también en la ciudad de Israel. La Biblia llama la angustia de Jacob y los rabinos en Israel lo reconocen así y están basados en lo que dice sus libros antiguos, ¿verdad? Digo esto porque tenemos que entender que también va a haber daño en Israel. El día de ayer estuve mirando esta mañana en la noticia. Cerca de 30 edificios en Tel Aviv fueron destruidos por bombas. El beneficio que tiene Israel es que ellos tienen sus lugares de refugio. Y tienen algo bien tremendo, porque en su sistema de comunicación, una vez que ellos saben que viene el ataque, mandan a los teléfonos de todos sus ciudadanos y todo el mundo sale para sus refugios. Ahí se refugian, sobreviven de los ataques. Pero lo material va a ser reemplazado. Israel en la profecía bíblica es el reloj profético de Dios. El pueblo hebreo fue escogido y nunca ha sido desechado por Dios. Dios tiene un plan, un propósito y un objetivo, una agenda con Israel, y ningún grupo terrorista ni Irán podrán evitarlo ni impedirlo, ni harán retroceder a Dios de sus planes y propósitos maravillosos que tiene para con esta nación. En la historia nunca Dios desechó a Israel. Tiene un plan para la iglesia también, que ama a Dios, que ama la Biblia, que las Escrituras hemos aprendido a amar a Israel, y llama a Israel como la niña de sus ojos, y llama al pueblo escogido como su pueblo, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, de dos pueblos él hizo uno. Nosotros somos un pueblo con Israel, ¿verdad? Lo que podemos analizar y ver cómo todo esto se ha cumplido, y lo que queda es que este pueblo va a vivir ahora en paz. Pero estemos pendientes, porque hay una guerra todavía profetizada en Ezequiel 38, que se llama la guerra de Gog y Magog, y esta puede en los próximos años acontecer, se puede dar. Hasta aquí esta reflexión. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y gracias al Señor. Bendito sea el Señor.